Bueno, tenemos a Patricia por ahí. Buenas tardes, Patricia. Pero buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Pero están acá andamos todos y alegres con el todas? sol este que hay. ¿Cómo, perdón? Alegres con el sol este que hay, lindo. Precioso día, sí, precioso día. Quería comentar que el 7 de octubre además es mi cumpleaños. Así Pero que, vamos y lo festejamos juntos. Alguna pizza hay que llevar. además los Vamos a 50, colaborar con el cumple. el medio siglo, además me parece que cae perfecto para el festejo. Pero notable, sale a Camacuá, de las 4 de la tarde además vas a estar vos, de las 4 de la tarde hasta la hora 21. Perfecto, perfecto, me encantó. Junto a todos los televidentes. Hay que anotarse a través del teléfono porque las butacas son pocas. No la vamos a llenar igual, así que. Pero yo que usted se anotaba ya, 098-728-150. Adelante, Patri. Bueno, muy bien. En la edición anterior, cuando empezamos con la primera columna y explicamos un poco de qué íbamos a hablar en este espacio, eh, Leonardo Fossati, que es un colega, amigo y compañero de hace muchísimos años, dejó como una pregunta ahí abierta. Me gustaría empezar por ahí. Bien. Leo preguntaba, ¿qué es la desigualdad de género? ¿No? ¿Qué significa? Ah, ¿Cómo se define esa desigualdad? ¿Y por qué se dice que es una desigualdad estructural? Entonces me gustaría empezar por ahí. Porque cuando planteamos todas las medidas y todas las reivindicaciones de las feministas y de todos los movimientos pro derechos de las mujeres, tenemos que saber que esto se plantea en razón de que existe una desigualdad. Eh, la columna de hoy se llama La primer desigualdad de la humanidad, porque es básicamente la primer desigualdad de la humanidad. Antes de discriminarnos entre nosotros y nosotras por quiénes son los dueños de los medios de producción y quiénes venden su fuerza de trabajo, o antes, ¿no? Quién es la monarquía y quiénes son los súbditos, quién es el señor feudal y quién los siervos. Eh, nos empezamos a discriminar en quién es hombre y quién es mujer, y esa relación se em, fue siempre una relación de dominación de un género contra el otro, con el otro, perdón, contra el no, con el otro. Un género dominado y uno dominador. El género dominador, dominante, es el género masculino. El género dominado es el género femenino. Cuando se dice esto, en este momento histórico, además, en donde es cierto que en el correr de la historia las mujeres hemos logrado muchísimos avances, eh, a veces se cuestiona esto, ¿no? De la desigualdad, de bueno, qué tanto es. Yo lo que quiero empezar diciendo es que el solo hecho de la existencia de movimientos que reivindiquen la necesidad de llegar a tener derechos nos habla de que hay una desigualdad. Si no la hubiera, no habría movimientos pidiendo los mismos derechos al acceso a determinadas cosas, ¿verdad? Eso como primer punto, ¿sí? El, el, Podemos hablar de la desigualdad en números, que es bastante potente para comprender la situación, pero primero vamos a hacer un repasito en esto que hay que entender que el mundo en el que nosotros vivimos ahora, las sociedades humanas, después que pasaron de cazadores-recolectores, digamos, que las comunidades eran muy pequeñas, básicamente el grupo familiar, una vez que se asentaron, ¿sí? En un lugar, se generó la civilización, porque se empezaron a generar ciudades. Civilización viene de la palabra chivitas, que significa ciudad. La civilización es la vida en ciudades. En ese momento, esta desigualdad es cuando se hace más potente y evidente. ¿Por qué? Por la distribución de las tareas. Las tareas y los roles empiezan a ser mucho más claros una vez que vivimos en civilización que cuando éramos comunidades nómades. No vamos a ir hasta las comunidades nómades porque si no sería muy largo. Pero lo que quiero presentar es que desde ese momento en el que decidimos como sociedad, como especie, organizarnos de esa manera, existe esa desigualdad. Esa desigualdad se basa en lo que dije recién, en los roles o también estereotipos. ¿Qué significa esto? Significa que
Un hombre es una cosa según se viste, piensa, habla, actúa, y una mujer es otra cosa según se viste, piensa, habla, actúa. Lo primero que hay que señalar es que estos estereotipos o roles, que son las formas de comportarse básicamente, no son naturales ni esenciales a la naturaleza humana. Son adquiridos, aprendidos. La sociedad, en principio, Son adquiridos. adquiridos, son aprendidos. Cuando nace un niño, bueno, de hecho, para ser más gráficos y va a ser más gráfica todavía, nosotros los humanos y las humanas tenemos una diferencia con otras especies. Un ciervito, cuando nace, nace caminando, ¿verdad? Sí, claro. No, el humano es una especie que nace y es absolutamente dependiente del cuidado para sobrevivir. Y si no tiene otro humano o humana que lo cuida y le enseña, no desarrolla solo o sola, porque los humanos tenemos la potencialidad, pero no lo desarrollamos solos. De hecho, hubo descubrimientos de niños criados con manadas de animales que nunca llegaron a adquirir, por ejemplo, la postura bípeda, pararse en sus dos piernas, ni hablar, por ejemplo. Entonces, ¿con esto a qué voy? A que todo lo que nosotros hacemos, cómo nos comportamos, incluso lo que sentimos, porque la sensibilidad también se aprende, es traído desde fuera, es incorporado por la sociedad en la que nos tocó nacer. ¿Sí? Esa sociedad nos da un rol y nos dice cómo tenemos que ser para ser una buena mujer o un buen hombre, según sea el caso, y lo aprendemos. Lo incorporamos de tal manera que parece incluso ser natural, ¿no? Muchas veces pensamos en, por ejemplo, lo hablábamos el otro día, como es un ejemplo muy gráfico, de las niñas nacen con el gusto por el color rosado, lo tienen genéticamente, no, no. Los varones nacen por el gusto por los autitos, no, de ninguna manera. Esto se aprende. En principio del siglo XX, una antropóloga que se llama Margaret Mead, que se las recomiendo, después podemos pasar incluso quizás hacer el link con alguno de sus trabajos, trabajó sobre esto y trabajó en sociedades africanas y algunas en las Islas Trobriand, por Oceanía, en donde todavía en ese momento encontró sociedades, grupos de personas que se organizaban de una manera distinta. Ahora ya no existen porque básicamente el mundo se ha globalizado en esta forma, ¿no?, de familia y de... Pero encontró sociedades en las que los hombres eran quienes cuidaban más a los niños y las mujeres eran las que hacían más trabajo físico. Por ejemplo, en las comunidades donde tenían el agua muy lejos y las mujeres eran las encargadas de ir a buscar el agua, ¿sí? Además de lavar, llevaban para lavar todos sus materiales, sus enseres, su ropa, y además después traían el agua para la comunidad. Eso les llevaba un montón de tiempo y se le había enseñado a las mujeres a hacer eso. Y quienes se quedaban en el pueblo, digamos, en la aldea, cuidando a los chicos, eran los hombres. A partir de eso y otras experiencias, lo que plantea a mí es esto, ¿no? Que aprendemos a ser hombres y a ser mujeres de una determinada manera porque nos lo enseña la sociedad en la que vivimos. De hecho, por eso también hay variaciones. ¿Qué pasa con esto? ¿Está mal que tengamos roles que se nos hayan adjudicado y hayamos introyectado, digamos, estos roles? ¿Eso está mal? ¿Eso es injusto? No. Así, dicho así, no. Lo que genera la desigualdad es que el rol masculino tiene una preponderancia sobre el rol femenino. Y lo masculino, el varón, domina a lo femenino, la mujer. Cuando digo lo femenino, me voy a referir a la mujer porque si no resulta un poco complejo, después quizá hablemos de eso concretamente. Hablo de las mujeres cis, o sea, las mujeres que nacemos mujeres y además tenemos una identidad sexual femenina, y también de las mujeres trans, ¿sí? Y de las disidencias. Entonces, lo masculino, preponderancia sobre lo femenino.
Y eso genera una dominación. Una dominación que genera un grupo social, los varones, con una cantidad de privilegios sobre las mujeres. Privilegios que han sido ancestrales, que han estado siempre en esta relación, incluso en otras épocas históricas muchísimo más marcados de lo que se marcan ahora, o bueno, nos parece, quizás nos parece más tremendo, ¿no? Eso es una cuestión social también, que nos parece más tremendo y que no. Pero en este momento, en pleno siglo XXI, de todas maneras, tenemos algunos datos de esta desigualdad que nos pueden servir como, por lo menos para eso que decías vos hoy, pensarlo, ¿no? Pensar esto. Por ejemplo, el 48% de las mujeres en edad activa para trabajar accede al mercado laboral, siendo que somos además el 52% de la población mundial. 500 niñas menores de 18 años son víctimas, perdón, 500.000 niñas menores de 18 años, digamos, para marcarlo ahí, son víctimas de tráfico sexual cada año. ¿Perdón? El mundial está hablando, ¿no? Sí, estamos hablando de números mundiales, sí. Hay variaciones según los países. Por ejemplo, América Latina tiene sus números distintos que han mejorado mucho, mejorado en cuanto a los derechos y acceso a la mujer. Los países islámicos tienen otros números y otra complejidad. Europa tiene otra. Pero esto es un informe de la ONU Mujeres, que saca los números mundiales, haciendo, digamos, como un prerrogativo entre lo que pasa en las particularidades, ¿no? Decíamos que 500.000 niñas son víctimas de tráfico sexual. 2 de cada 3 personas analfabetas en el mundo son mujeres. El 78% de las personas más pobres del mundo son mujeres y niños y niñas. 200.000 mujeres por año sufren mutilación genital, que eso es ablación clitoridiana, que lo vamos a hablar más en concreto y más explicado cuando hablemos de la situación de los países islámicos. Otra, el 25% de los lugares en los parlamentos o de dirección en todos los sistemas políticos de los gobiernos, solo el 25% está protagonizado por mujeres. El resto son varones. Y estos números, que hay más, pero que más o menos van en el mismo sentido, uno que es muy importante es, las mujeres ganamos un porcentaje entre el 15 y el 25% menos que los varones en las mismas tareas. Y no recibimos ninguna remuneración por lo que es el trabajo de cuidados. Por lo tanto, lo que se dice es que tenemos una doble y a veces triple jornada laboral. Trabajamos afuera, trabajamos en casa, ¿sí? Y a veces además vamos a trabajar cuando cuidamos a nuestros mayores, porque no solo cuidamos a nuestros hijos e hijas, también cuidamos a nuestros mayores. Esos son algunos números que nos hablan de esta desigualdad. Cuando nos ponemos a pensar a qué corresponde, muchas veces la pregunta es, bueno, pero ¿cómo surge, no? Esta desigualdad. ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? ¿No? Esa pregunta siempre está como, bueno, no hay una respuesta concreta de por qué la humanidad decide organizarse de esa manera y después esto continúa. Sí puedo arriesgar respuestas de por qué continúa, pero no de por qué surge. Como tampoco hay un motivo por el que podamos decir por qué nos organizamos como sociedad, los occidentales sobre todo, como con un sistema económico capitalista. Bueno, ¿por qué? Es muy difícil contestarlo. Sabemos que sucedió, ¿sí? Y que probablemente tiene que ver con intereses, con personas con más poder, que generan, no vamos a hablar ahora de eso, pero el por qué es muy difícil. Lo que sí podemos saber es por qué se perpetúa. ¿Por qué se perpetúan estas desigualdades? Que, como decíamos, han disminuido por, entre otras cosas, la lucha de los movimientos sociales y los movimientos feministas.
Ahora a nosotros y nosotras nos podría parecer hasta gracioso escuchar, por ejemplo, que se los recomiendo, busquen, googleen, los argumentos de los parlamentarios del Reino Unido para que las mujeres no votaran cuando se desarrolla el movimiento sufragista, que quizá vieron la película, que es cuando las mujeres empiezan a querer acceder al acceso al voto. Los argumentos de los parlamentarios pasan por que la mujer es muy sensible y poco racional, y que probablemente no tenga la capacidad de elegir correctamente a los políticos que van a representar, presidente, parlamento, por su sensibilidad esencial. Eso nos habla de que la mujer está puesta en ese lugar. El lugar es la casa, el cuidado y todo lo que tiene que ver con la sensibilidad. ¿Sí? Muchos de nosotros y nosotras, yo tengo 50 años casi, y yo escuché en mi casa muchas veces, los hombres no lloran. Dicho a mis hermanos. Es más, escuché eso y otras cosas. Por ejemplo, los hombres no lloran, los soldados mueren parados cuando jugando se tiraban al piso. Pero los hombres no lloran es algo que nos ha marcado a nosotras, porque nos carga con la responsabilidad de cuidar y de ser quienes demostramos y enseñamos el afecto y la emoción. Y nos carga a ustedes también. Carga a los varones. Hace muy poco tiempo, en términos históricos, los hombres se animan a expresar sus sentimientos de una forma más libre. Los hombres se animan a decirle a los hijos y las hijas que los quieren. Los hombres se animan a besar, incluso a besarse entre ellos cuando se ven. ¿Sí? A demostrar los sentimientos porque el rol tradicional masculino tenía que ver, ahora está cambiando, con eso, con la racionalidad y con no estar controlado, no demostrar los sentimientos. Y la mujer con lo contrario, con ser absolutamente emocional. Eso no es natural, es aprendido. ¿Por qué esta desigualdad se mantiene? Patricia. Sí. Una preguntita, eso que no es natural es aprendido. ¿Cómo se contrapone, si alguien es diferente es antinatural, según el sistema como está puesto? Claramente. Por eso es que hasta hace muy poco tiempo, la gente que tenía, las personas con otra sexualidad diferente, porque todo se relaciona a la sexualidad también, u otra forma era nombrado desviado, raro, ¿sí? Eso nos está hablando de que la sociedad impone qué es lo normal. Todo lo que se sale es raro, desviado. Y es castigado, ¿sí? Y bueno, supongo que conoce la historia del código, no recuerdo la película, quien descifró el código de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, un matemático genial, que fue sometido en 1945, estoy diciendo, no hace 300 años, a la castración química. Los homosexuales eran, además de ser estigmatizados, también eran sometidos a penas de ese tipo. Ni hablar de lo que sucede todavía, lamentablemente, en países islámicos radicales donde, bueno, son ejecutados, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que se sale de esa norma, la sociedad lo castiga, porque la sociedad se tiene que asegurar de que todos cumplamos con el rol que nos asignan. Porque esos roles de la identidad de género no solamente tienen que ver con cómo ser hombre y cómo ser mujer, tienen que ver con esto otro que es muy importante, que es el matrimonio entre sistema capitalista y patriarcal. El sistema capitalista necesita la organización patriarcal. Necesita que alguien se quede en la casa cuidando a las crías, a los hijos y las hijas, mientras el otro va a trabajar, ¿sí? Va a vender su fuerza de trabajo, y necesita que ese cuidado sea gratuito. Porque el sistema no se puede dar el lujo de pagar eso. Entonces, eso, como se enraba con el capitalismo, es una de las cosas que ha hecho que esta desigualdad permanezca.
Por eso es que sigue existiendo, bueno, con el movimiento feminista y otros movimientos sociales, reivindicaciones. ¿Qué se pide? Se pide el acceso, el mismo derecho para el acceso a las mismas cosas, derechos, beneficios, ¿sí? A las mujeres nos cuesta muchísimo más llegar, por ejemplo, desde el punto de vista profesional, a determinados lugares, lugares de dirección, de gerenciamiento. ¿Por qué? Porque la mujer, y hoy en día sigue sucediendo, tiene que demostrar mucho más y con mucho más esfuerzo que además de ser linda, puede ser, o simpática y amable, es inteligente y está preparada para el cargo. El hombre lo tiene que demostrar, si hace un concurso o lo que fuere, pero no lo tiene que estar demostrando todo el tiempo. ¿Sí? Esa es una particularidad bastante evidente que tiene que ver con cómo llegamos las mujeres a los lugares de poder. Y ahí se da algo bastante perverso. Las mujeres que llegan a lugares de poder, ¿cómo se comportan? Cuando las vemos manejarse en la tele, las presidentas, ¿se comportan con una imagen que tenemos de una mujer o se comportan más con una imagen de un hombre? Las mujeres que llegan a espacios de poder se comportan como todos y todas hemos aprendido que se comporta quien tiene el poder. Se masculinizan de alguna manera. ¿Sí? Porque la única forma... ¿Qué me estoy perdiendo yo que no entendí? Imagínate mujeres, bueno, voy a decir una mujer muy poco apreciable, Margaret Thatcher. Imagínate Cristina Kirchner, imagínate mujeres con roles importantes, muy importantes, y decime si no notás o has oído que son mujeres que tienen comportamientos más relacionados con cómo se comporta un hombre que con cómo esperarías que se comporte una mujer. ¿Cómo las ves? Pues, en el caso mío, si es una pregunta, Sí, sí. pues no lo veo como, yo no lo veo desde ese ángulo, desde ese punto de vista. Te puedo decir Julia Arévalo, por ejemplo, o Sí, no las algunas ves otras mujeres que conozco. no las ves como masculinizadas en el ejercicio del poder, No, no, ¿no? no. Lo que pasa es que ese poder está ideado para que lo manejen los varones, por lo tanto, si se inserta alguien allí, es difícil no querer decir, y no querer comparar, pero en Pero, realidad tiene que ver desde el punto de vista de cómo yo también la miro. ¿Me claro, parece? pero precisamente yo no estoy diciendo que las mujeres que están en los lugares de poder se comporten como hombres porque quieren. Estoy diciendo que el sistema lo que ha creado y lo único que hasta ahora admite es que el poder se ejerce de una determinada forma, que está relacionada mucho más a las características de un hombre que de una mujer. Por lo tanto, las mujeres que acceden a esos lugares de poder se comportan muchas veces, las más de las veces, como se comporta un hombre en esos lugares de poder, no como se comporta tradicionalmente una mujer. Son mujeres que son, siempre se dice, fuertes. Cuando un hombre tiene un lugar de poder, ¿nosotros remarcamos que es un hombre fuerte? No, rara vez. No, yo Cuando, puedo decir, este tipo no puede estar acá. bueno, ¿Cómo le sí, votaron para estar acá? Este no puede estar acá. sí, pero eso, siempre hay excepciones, pero en general, no tenemos la necesidad de remarcar es un hombre fuerte. Porque hombre fuerte es, en general siempre estoy hablando, ¿no? Sí, claro. Hombre fuerte es lo mismo, porque un hombre es fuerte. Es parte de esos estereotipos y roles. Sin embargo, cuando una mujer ejerce esos lugares o está en un lugar de poder, remarcamos que es una mujer fuerte. Y es una mujer fuerte, seguro, porque si no, no hubiera llegado a donde llegó. Porque el camino es mucho más difícil, muchísimo más difícil. Por lo que decíamos, los cuidados, si tienen hijos, hijas o familiares a cuidar,
que sigue siendo la mujer quien lo hace. Sigue siendo. Me podrán, siempre en este momento de la charla sale alguien que dice, yo lavo en mi casa, un hombre, ¿no? Y otro dice, yo cocino. Bien, pero puede haber excepciones, como siempre, pero mi mamá, por ejemplo, decía y dice que es bueno tener un marido que te ayude con la casa. ¿Por qué que te ayude? ¿Porque no es su casa? ¿No? Sí, claro. Remarcamos eso, ¿por qué? Porque lo natural es que lo haga la mujer. Y aplaudimos a un varón que ayuda. No, señor, usted no está ayudando a nadie, usted está cumpliendo con su parte, en todo caso. ¿Sí? Sobre todo si los dos trabajan afuera, cuando están en la casa, lo igual, lo equitativo sería que los dos hicieran las tareas de la casa. Sin embargo, aunque levantas la mano cuando digo si lavas, si cocinas, yo firmaría que si hay en este momento una pareja o si la hubo, en el momento en el que estás en pareja, quien se ocupa todos los días, 24/7, es la mujer. El hombre hace eso que es como una ayuda. Puede haber excepciones, si es la tuya, felicitaciones absolutas, No, 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 ¿no? no es buen ejemplo, no es buen ejemplo. ¿Vos en serio siempre te ocupaste de eso? Pues siempre no, tengo el negocio también y a veces no me dan los tiempos, pero también vivo Ah, solo, claro, no tengo claro. más remedio, me lo hago yo. Bueno, el, Pero, a ver, el uso, aclaremos, dijo el Vasco y le echaba agua a la leche. Yo tuve años también viviendo en pareja, siempre colaboré, pero capaz que desde ese punto de vista, yo me crié en un ambiente muy machista, que es como las chacras, más machista que de repente que en la ciudad, por otra formación más arraigada y más débil, incluso el tema de la mujer, lo viví en carne propia con mi mamá y mi papá, que trabajaban en los frigoríficos. Y en la sí, quinta, o sea, se movía todo en torno del jefe de la familia. El jefe de la familia no era la jefa, era el jefe. claro. ¿Y viste la palabra que Este, usaste? sí, claro, claro que soy consciente de lo que usé porque soy producto de eso. Colaboré. Yo siempre que pude, colaboré. No te estoy, por supuesto que no te estoy. No, 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 no. No es a ti. Pero que tiene que ver con eso que vos dijiste. Nos tenemos que ir ya porque estamos a las 6 en punto. No. Pero tiene que ver con eso, porque por ejemplo, o atendía, para que se trancó. Colaborar. Sí, sí, yo dije eso. O atendía el negocio, que era el que estaba, el que hacía los ingresos, o lo desatendía. Si la otra parte no laburaba fuera de la casa o no traía ¿cómo que se dice? Los elementos sustanciales para poder sobrevivir. Claro, pero eso es otra cosa. A eso me Eso es, refería. claro, cuando una pareja, sea heterosexual o homosexual, una pareja, dos personas que viven juntas, tienen proyectos de vida, decide y se pone de acuerdo en, bueno, vos trabajás afuera y yo hago lo de adentro, que pueden ser con gurises o sin gurises, Sí, claro. eso es una decisión consensuada. Otra cosa es que, como estaba hace, en tiempos históricos de la humanidad, poco, hace 100 años, pongámosle 60, 70, sí, porque me acuerdo de mi abuela, que siempre decía que hubiera querido, hasta que se murió, dijo que hubiera querido ser maestra, que era su sueño. A mí me daba mucha lástima y mucha pena, pero por supuesto ni su padre ni su marido se lo permitieron. En algún momento no se les permitía trabajar a las mujeres, o a muchas de ellas, y entonces estaba signado, no había elección, no había una conversación con la pareja. No es lo mismo de lo que estamos, un acuerdo que algo signado y obligatorio. Y después, cuando las mujeres ingresamos al mercado laboral, lo que nos sucede es que seguimos teniendo la responsabilidad de los cuidados. Por lo tanto, tenemos esa doble jornada laboral. Esa es una de las desigualdades que podemos ver. Seguiremos con otras que tienen que ver con otros aspectos de la vida. Se fue volando el tiempo, nos espera Pablo en salones, ya estamos en tiempo y hora y ya está pasado. Muchas Bueno, gracias muy bien. Patricia Tatorica, gracias por estar.
Gracias por tu Encantada. aporte. Encantada, gracias a ti. Recibimos preguntas y consultas, estamos a las órdenes. Como verás, esto ayuda a pensar y eso está bueno. Esa es la idea. Esa es la idea. Gracias, gracias. Al contrario, a ti. Un Pequeña abrazo. tanda y volvemos. Estamos en Andares, en vivo y en directo para el país y el mundo. Se viene Pablo Anzalone, que programó hoy, y después se viene Pepe Vallardi. Corre la voz.